Bien, jóvenes, vamos a analizar lo que es la actividad del proyecto 3, semana 3. ¿Sí? Es una actividad que tiene que ver con vectores. Nos dice lo siguiente. Bien. En la que es la guía pedagógica hay un listado de 10 países que tiene, un listado sobre el calentamiento global. Es una lectura que ustedes tienen que hacer. Pero lo que interesa de todo esto es el listado de los 10 países. Con esto de aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo para que motivo de tiempo y para hacerlo más corto y por espacio, me voy a inventar o voy a trabajar con 3 países únicamente, en el orden en que están. Ustedes tienen que trabajar en el mismo orden en que les indiqué. Por ejemplo, mi primer país va a ser México. El segundo va a ser Brasil. Y el tercero, bueno, va a ser Venezuela. No se olviden que esto yo me estoy inventando, estoy haciendo algo parecido a la actividad que ustedes tienen que hacer. No es lo mismo, simplemente es que decir a ustedes de guía, para que ustedes elaboren solos lo que es la actividad. Entonces me pide tener un gráfico, un mapa mundi, y a través de este mapa mundi marcar vectores posición con su punto de inicio en el Ecuador. Entonces, bueno, como aquí estamos hablando de México, Brasil y Venezuela, yo solamente voy a hacer el gráfico de la parte de América que me interesa. Entonces, voy a graficar aquí, imagínense que aquí tenemos a México, más o menos el gráfico, ¿no? Parte de Sudamérica, Brasil, Panamá y acá México. Bueno, más o menos, ¿no? A ver, rápido. Entonces me dice que debo marcar vectores posición con mi punto 00 en Ecuador. Aquí tengo Ecuador, acá estaría Perú, Colombia, Venezuela, yo sé que aquí está Brasil, acá tengo otros países de Centroamérica y acá yo tengo a México. Entonces voy a marcar mi punto 00 que va a ser Ecuador. Sí. Mi punto 00 va a ser Ecuador. Y voy a hacer vectores hacia estos 3 puntos. Primero me dice que es hacia México, entonces voy a marcar el primero hasta México. México está aquí, entonces yo marco mi vector hasta México. Siguiente, el número 2 viene siendo Brasil. Brasil está aquí, entonces yo marco hasta Brasil. Y el siguiente es Venezuela. Yo voy a marcar mi vector hasta Venezuela. Vector es posición con el punto de origen en el Ecuador. El punto 00 es el Ecuador. Esa es la primera parte de la actividad. ¿Sí? Ustedes tienen que hacerlo obviamente con el mapa mundi completo. Solamente estamos haciendo como ejemplo de guía nada más. Luego me pide trazar un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determinar el vector sumo resultante de manera gráfica y analítica. Vamos a hacer esta parte. Entonces, ¿qué es lo que me interesa ahora? Hacer un plano cartesiano en el cual el punto 00 es el Ecuador. Yo ya lo había determinado de esta manera. Para no confundirme voy a borrar lo que es el mapa. ¿Sí? Yo ya sé que este de aquí es el primero, México, Brasil y Venezuela. Entonces voy a borrar lo que es el mapa. Me quedo con los vectores. Igual en la actividad ustedes tienen que hacer. Es preferible que lo hagan aparte, ¿no? Lo que tiene que ver con el mapa en uno y los cálculos en otro gráfico. Si no se van a confundir, se hacen todo en el mismo mapa. Listo, solamente dejé los vectores. Entonces marco el plano. Como mi punto 00 está en Ecuador, entonces mi punto central es allí. ¿Sí? En Ecuador yo tengo mi punto
0, 0, que está aquí, ¿sí? Y luego ya tendré las coordenadas X y Y como siempre tengo en un plano cartesiano. ¿Qué me pide hacer ahora? Encontrar el vector resultante. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a sumar lo que son vectores, ¿sí? Vamos a usar el método de cola y punta, de punta y cola, como se lo conoce comúnmente para hacer la suma de vectores. Entonces, mi primer vector es de Ecuador a México, ya está graficado aquí. Vamos entonces con el segundo vector. Yo sé que el vector entre Ecuador y México vamos a determinar su posición también, su posición XY. Está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 7 en Y, ¿verdad? Y en X tenemos menos 1, entonces está en la posición menos 1, 7, el vector México, desde Ecuador a México. Vamos con el vector de Brasil. ¿En qué posición está? Sí. El vector de Brasil está 1, 2, 3, 4 en X, y en Y está, como es hacia abajo, menos 2. 4 en X, menos 2 en Y. 4 y menos 2. Y el de Venezuela está en la posición 5 en X, y en Y está en 1 positivo. Ya he determinado la posición de cada vector. Ahora sí vamos a comenzar con lo que es la suma. Entonces ya tengo yo la posición de cada vector. Ya no necesito el vector 2 ni 3 porque ya tengo sus coordenadas. Ya no los necesito por ahora aquí. Mi primer vector va menos 1 en X, 7 en Y. Listo. Para graficar el siguiente en el punto de fin, voy a trazar como una especie de plano imaginario, donde su punto 0, 0 va a ser ese punto de fin que acabo de encontrar, ¿no? La punta de la flecha. Ese va a ser el punto 0, 0. Y a partir de ese punto voy a trazar el plano imaginario y voy a graficar lo que es el vector de Brasil. Estaba en la posición 4 en X, 2 en Y. Entonces 4 en X vendría a ser 1, 2, 3, 4 a la izquierda, y menos 2 en Y, 2 hacia abajo. Entonces el punto de coordenada estaría 4 en X, 2 en Y. Del plano imaginario no se olviden que es coordenadas nuevas, no tiene nada que ver con el plano anterior, es como que es el nuevo plano. Y grafico el vector de Brasil. Estamos sumando vectores. Siguiente, entonces vamos ahora con lo que es el vector de Venezuela. ¿Sí? Listo, seguimos. Seguimos ahora graficando el vector de Venezuela. Entonces vamos a trazar así mismo un plano imaginario. ¿Sí? Trazamos un plano imaginario en la punta de este vector. Entonces tengo yo que para Venezuela tengo 5 en X y 1 en Y. 5 en X y 1 en Y. Entonces trazo eso. Desde ese punto de inicio cuento 5 en X. 2, 3, 4, 5 en X y 1 positivo en Y. Yo sé que es hacia arriba. Entonces mi punto de coordenada es este. ¿Sí? Bien, ya hemos sumado los 3 vectores. En su caso tienen que hacer la suma con los 10 países. Hemos sumado los 3 que ya tengo. Y mi vector resultante va desde el punto de inicio, desde el punto 0, 0, donde yo comencé de Ecuador, hasta el último punto que yo sumo. Este es el vector resultante. ¿Sí? Ahora, veamos en qué posición se encuentra ese vector. ¿En qué posición nos dio? Vamos a contar. 5, 6, 7, 8. 8 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 en Y. ¿Sí? 8 en X, 6 en Y. Vamos a comprobar a ver si eso está bien. Vamos a sumar aquí. Suma de enteros, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta signos. Signos iguales se suman, diferentes se restan, se conserva el signo del mayor. Vamos a sumar coordenadas por separado. Coordenadas de X, coordenadas de Y. Menos 1 y 4 son diferentes, por lo tanto me queda 3 positivo. 3 positivo y 5, 8 en X. ¿Sí? Seguimos. 7 menos 2, diferentes, conservamos el signo del mayor, me queda 5. 5 y 1 que son iguales, 6 positivos. Son mis coordenadas en Y. Tenía que quedar nuestro vector resultante. 8 en X, 6 en Y. ¿Sí? Ahora, vamos a hallar también lo que es el módulo de este vector resultante. El módulo es la distancia, cuánto mide. Y vamos a aplicar la siguiente fórmula. Este igual lo podemos usar para calcular el módulo de cada uno de los países. Pero bueno, vamos a hacerlo con el vector resultante. Como ejemplo, ahí pueden hacerlo con cada uno de los países. ¿Sí? El módulo del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de coordenadas de X más las coordenadas de Y elevado. Entonces tengo que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de X. Yo ya tengo aquí la suma de lo que es X. No es necesario volver a hacer la suma si ya lo tengo. Yo sé que es 8. Entonces 8 al cuadrado. Y de Y también ya lo tengo. Es 6. No es necesario volver a hacer la suma si ya lo tengo. 6 al cuadrado. Hallamos entonces 8 por 8, 64 y 6 por 6, 36. Entonces hacemos la suma de 64 más 36 y hallamos la raíz cuadrada. La suma de 64 más 36 me da 100. Y la raíz cuadrada de 100, pues yo ya sé que es 10. Pero bueno, vamos a hacer el paso. Tenemos la raíz de 100 y esto me da igual a 10. Es el módulo del vector resultante. Quiere decir que lo que mide este vector de aquí hasta la punta es una distancia de 10. Y como les decía, con esta fórmula también pueden ustedes hallar lo que es el módulo de todos los vectores posición que hallamos en un inicio. A pesar de que ahí en la guía no nos especifica que hallemos de eso, solamente nos pide el vector resultante, pero lo podrían hacer también, hallar la distancia de cada uno de los vectores. Y bien, ya tenemos completado lo que es la primera parte de la actividad. Sí, esto es una guía, es algo parecido a lo que tienen que hacer, con el listado de los 10 países que tienen allí. Tomar en cuenta el orden también, ¿no? Seguir en ese orden. Y como nos van a dar 10 vectores, para que, como la suma va a ser un poco grande, tomen en cuenta también la escala que vamos a usar. Que el mapa no sea demasiado grande, ¿no? Y si es muy grande, van a tener que usar un cartel, un papel. Esto también va en el museo, que tienen que hacer en casa. Segunda actividad, nos pide resolver un conjunto de ejercicios. ¿Sí? Nos dice que de la página del texto de primero bachillerato, ejercicio 3 de la página 166. Como ejemplo voy a hacer uno. Me dice que con los vectores A, B, los vectores A, B, F, de R cuadrado, que se dan en cada ítem, representa gráficamente dichos vectores y calcula módulo de A, módulo de B, el módulo de A más B, la suma de A más B y el módulo de A menos B. ¿Sí? Tenemos que hallar esos valores con todos los literales, que en total son
son 6 literales. Entonces voy a resolver el literal A. Para el literal A me dice que el vector A tiene las coordenadas 2.5, 2 en X, 5 en Y, y el vector B 7, 3. Vector B 7 en X, 3 en Y. Entonces vamos a calcular todos estos valores. Entonces tenemos el módulo de A. Comencemos con esa parte. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a graficar estos vectores, todo como hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a comenzar a graficarlos. Bien, ya sabemos que el punto de origen, el punto central es el 0, 0. Entonces vamos a graficar el vector A, que está en la posición 2 en X, 5 en Y, 5 en Y, por lo tanto, mi vector queda de esa manera. Vector A. Vamos con el vector B, está en la posición 7, 3, 7 en X, 7 en X, y 3 en Y. Entonces queda el vector en esa posición. Listo, tenemos ya graficado el vector A, que es el de color negro, y el B, que es el de color azul. Me pide ya el módulo de A. Sencillo. Vamos a ver entonces el módulo de A. Es la distancia que tiene el vector de color negro, el vector A. Es la raíz de ¿qué? La raíz cuadrada de la suma de las coordenadas de X y de Y. Pero en este caso el vector A no tenemos que hacer ninguna suma porque el valor de X yo sé que es 2. Entonces 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es Y. ¿Sí? 2 al cuadrado tenemos que es 4, 5 al cuadrado 25. Tenemos la raíz de 29. Y ese vendría a ser su resultado, la raíz de 29. Si queremos expresar en un valor pues entero, también podemos hacer. Podríamos redondear a 5.4. Estamos redondeando a décimas. 5.4. No hay ningún inconveniente. Bien. Esa es la distancia que tiene el vector de color negro. Ahora para el vector azul, el vector B, hacemos lo mismo. ¿Sí? El módulo de B a la raíz cuadrada de coordenadas X y coordenadas Y. 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. 7 al cuadrado sabemos que es 49 y 3 al cuadrado es 9. Bien. Entonces hallamos la raíz cuadrada de 58, que nos da 7.6 si redondeamos a décimas. 7.6. La raíz de 58, 7.6. Vamos para el siguiente. Vector A más vector B. Vamos a hallar esa suma. A más B. La suma de estos dos vectores. Hacemos raíz cuadrada de ¿qué? La suma de las coordenadas X y la suma de las coordenadas Y. En este caso, como ya estamos usando dos vectores, tenemos que hacer la suma. Coordenadas X de A es el 2 y coordenada X de B es el 7. La suma sería 2 más 7, pero elevado al cuadrado, más coordenada Y 5 más 3, las dos coordenadas Y de los dos vectores, 5 más 3, y hallamos esta valor. 7 más 2, yo sé que es 9, 9 pero al cuadrado, nos vamos a olvidar poner el cuadrado. 5 más 3 es 8, 8 al
cuadrado. Tendríamos la raíz de 9 al cuadrado 81, 8 al cuadrado 64. Entonces tenemos que hallar la raíz cuadrada de 145, que me da 12. Podríamos redondear a 12.1 veces, a pesar de que no daría mucho para redondear, pero como para que quede un poco aproximado, para trabajar con décimas. 12. De 145 a 12. Podemos dejarlo en 12, de acuerdo. 12.04. Dejémoslo con 0.4. Hay confusiones. 12.04. Entonces vamos a hacer ahora lo que hicimos aquí. Vamos a hacer en gráfico, vamos a sumar ese vector. Tal como hicimos antes. Marcamos un plano imaginario desde el punto final del vector A. El vector A es el de color negro. Y allí grafico el vector azul. 7 en X. 2, 3, 4, 5, 6. 7 en X y 3 en Y. Grafico el vector B. Listo. Ya tengo el vector B. Y la suma de los dos, ¿cuál es? Es el vector resultante que sale desde el punto de inicio, o sea, este es mi vector. El resultante o el vector de la suma de A más B. A más B, el vector resultante de los dos. Listo. Podríamos comparar si nuestro resultado está bien. Veamos. ¿En qué posición está ese vector resultante? Está 9 en X, 8 en Y. 9 en X, 8 en Y. Y aquí tenemos esas coordenadas. 9 en X, 8 en Y. Y nosotros al hallar el módulo con las coordenadas, pues nos daría el mismo resultado. Vamos por el siguiente entonces. Vamos a hacer la diferencia de estos dos vectores. Ya vemos. Vamos a hallar. Para la diferencia, yo sé que tengo aquí mi vector P, ¿sí? Pero tiene signo menos adelante. Siempre que nosotros tenemos un signo menos delante de un paréntesis o de cualquier valor, hace que cambie de signo. Entonces, podríamos decir que esto de aquí, el vector menos B, es igual a las mismas coordenadas, pero con signo contrario. Si es positivo o negativo, si es negativo, positivo. Menos 7, menos 3. Ese vendría a ser el vector menos b con el que vamos a trabajar. Entonces tenemos la raíz de, y vamos a sumar las coordenadas de x y y. Tenemos el 2, y ahora trabajamos no con el vector b, sino con el menos b, que es menos 7. Esto elevado al cuadrado, más. Tenemos el vector b, la coordenada el vector A, coordenada Y, 5, y del vector menos B, menos 3 elevado al cuadrado. 7 menos 2, 5 menos 3. Hallamos ese resultado. La raíz de 2 menos 7 menos 5 elevado al cuadrado. Más 5 menos 3. 2 positivo, pero elevado al cuadrado. Esto es igual. Menos 5 al cuadrado. Siempre que yo tengo un valor negativo y se eleva exponente par, el resultado es positivo. Entonces aquí no importaría mucho que el valor sea negativo, que vuelva a ser positivo el resultado. Tengo menos 5 al cuadrado, es 25, positivo. 2 al cuadrado, 4. Tengo la raíz de 29, que anteriormente yo ya había sacado, que es 5.4. 5.4 es este módulo, pero vamos a comprobar si es que está bien esto o no. Aquí lastimosamente en el gráfico
Me falta un poco de espacio, pero vamos a tratar de hacerlo en encima. Vector A, yo ya lo tengo aquí, que es el de color negro. El vector menos b, ¿en qué posiciones está? Desde ese punto voy a marcar menos 7 en x, menos 3 en y. Menos 7 en x, menos 3 en y. Entonces comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá vendría a ser menos 7 en x. Y menos 3 en y sería hacia abajo. 1, 2, 3. Entonces el vector me va a quedar aquí de esta manera. El vector menos b. Lastimosamente por espacio tuve que hacer de ahí. Encima. Desde ese punto marco el vector menos b, menos 7 en x, menos 3 en y, y el vector me queda aquí. El vector resultante va a ser obviamente desde este punto hacia el inicio. Este de aquí. Este de aquí. ¿En qué posición está ese vector? Veamos. 1, 2, 3, 4. Menos 5 en x. 1, 2 en y. Que son los valores que tenemos aquí. Menos 5 en x. 2 en y. Y con eso hemos concluido el análisis de las actividades que tienen que ver con la semana 3, proyecto número 3.